Falta de dinero, posibles elecciones adelantadas, nuevos proyectos para la transición energética congelados. Alemania tuvo tiempos mejores, pero ahora lucha por mantenerse en la carrera por la competitividad y sostenibilidad. La tercera economía del mundo tiene que reestructurar su presupuesto si quiere mantener su gran fama de pionera en la neutralidad climática. Otros países están rebasando a Alemania, como China y Estados Unidos, quienes invierten mucho más dinero en el área. Pero las dificultades para volver a hacer las cuentas son más de las que uno se imagina. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿Alemania y la transición energética sin dinero para el cambio? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados. Los presento. Comenzamos por Federico Forders, es profesor emérito de Economía del Instituto de Economía Mundial de Kiel. Sus áreas de especialización son la política, desarrollo y crecimiento económicos, tanto de América Latina como de la Unión Europea. Gemma Casadeval, periodista establecida en Berlín desde 1992, fue corresponsal de varios medios españoles, formó parte del equipo de la agencia EFE y actualmente es corresponsal del periódico en Alemania. Y Bea Picker, periodista de la sección internacional del periódico TASS, también es copresentador del podcast Bundestag del mismo periódico. Bienvenidos a todos ustedes y gracias a los que nos están viendo desde sus casas. Les vamos a recordar, antes de comenzar este debate, que estamos haciendo una encuesta en YouTube. La pregunta que tenemos en este momento es, ¿podrá Alemania recuperarse y liderar una transición energética? Es nuestro tema aquí en A Fondo y la pregunta también. 51% de las personas dicen no, Alemania va a perder la carrera ante China. 23% sí, Alemania siempre ha logrado sus objetivos climáticos. Y 26% dice que Alemania nunca fue conocida por liderar la transición energética. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Quiero comenzar contigo, Gemma. El futuro de las inversiones verdes se está librando aquí en Alemania bajo una crisis de presupuesto. ¿Qué va a pasar y cuán grave es la crisis? La crisis es, digamos, sobre todo política, no es tanto de presupuestos. Cuando hablamos de la recesión alemana, que Alemania va a acabar este año con un 0,4% de contracción, de alguna manera hay que situar eso en el contexto. Claro, para Alemania es muy fuerte y para el resto de Europa también, porque es el país que de alguna manera es la primera economía de la zona euro, pero en el fondo cuando luego lo globalizas un poco y ensanchas un poco la mirada, no sería no es el fin del mundo. Pero el problema político sí lo es. Es decir, teníamos un gobierno de coalición con dos socios menores de Scholz, que es socialdemócrata, que son verdes y liberales, confrontados. Unos quieren salvar el clima, los otros quieren salvar la fiscalidad, ¿no? La deuda. Entonces, eso ahora ha estallado y encima, además de eso, hay un problema de credibilidad para Scholz porque eso ocurre siendo él, como había sido la sentencia del tribunal, le ha dejado a él muy en entredicho porque él antes que canciller fue ministro de Finanzas. Entonces tenemos ahora de repente un ex ministro de Finanzas que pasó a canciller y un ministro de Finanzas que es del Partido Liberal, que teóricamente es su punto fuerte, a los que de repente han pillado el Tribunal Constitucional en falta, con un truco que que no era posible que ellos no hubieran detectado antes, ¿no? Y ese es el problema de fondo. Bueno, lo cierto es que, como tú dices, faltan 60.000 millones de euros en ese fondo para el clima y la transformación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinas tú, Bea? Como dijo Gemma, hay dos posiciones encontradas dentro del gobierno. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Tienen que encontrar alguna solución técnica por el momento y una visión para el futuro, porque al final no coincido tanto con Gemma. Sí es un problema político, pero también es un problema de presupuesto, porque este presupuesto, justamente este truco de dirigir los 60.000 millones de euros que estaban dedicados a combatir las consecuencias de la pandemia COVID hacia la transición climática, fue como el núcleo presupuestario de este gobierno, ¿no? Solucionando la idea de los socialdemócratas, ampliar un poco la red social,
la idea de los verdes, transformación hacia la protección del clima, y de los liberales de no aumentar los impuestos y guardar el límite de deuda. Todo eso se quería hacer usando estos 60.000 millones. En el momento que no se puede más por el fallo del Tribunal Constitucional, hay un problema grave, porque de alguna manera falta el objetivo de todo ese gobierno, ¿no? Y de alguna manera, bueno, tienen que solucionarlo para el año 23 en retrospectiva, porque ya este presupuesto era inconstitucional, y encontrar alguna fórmula para el otro año, y todavía no la han encontrado. Claro, pero tú trabajas política internacional, perdón. ¿Cómo le pasó esto a Alemania? ¿Cómo se puede quedar así con esas cuentas, o sea, tener fallos en sus cuentas? Eso es, bueno, parece, porque bueno, ya en el primer fallo de la misma tribunal se había indicado justamente estos errores. Eso fue hace meses, ¿no? Cuando la oposición había pedido un fallo inmediato. Eso se rechazó, pero ya indicando estos errores. Todavía el gobierno no reaccionó, tal vez porque no tenía alternativa o porque pensaba, y ahora todo el mundo dice que, wow, pura sorpresa, que el tribunal no iría tan lejos como para frenar todo este proyecto, que además todo el mundo coincide que es necesario para Alemania invertir eso, justamente para no perder la batalla contra China, Estados Unidos, en lo que es avance tecnológico y inversiones en la economía. Precisamente por eso, para no perder la batalla, Alemania es actualmente la tercera nación industrializada del mundo, pero solo es responsable del 2% de las emisiones globales del CO2. ¿Sigue siendo un modelo a seguir, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático? Bueno, yo creo que Alemania ha mostrado la capacidad de desarrollar un montón de instrumentos para combatir el cambio climático, pero la economía alemana aún es old school, aún se basa en fuentes de energía fósiles, y yo creo que la transición de una Alemania que ha sido muy exitosa, con grandes sucesos económicos, ¿no? en el ámbito, por ejemplo, de la producción de automóviles, ¿no? sobre la base de energías fósiles. Que una sociedad así, que esté acostumbrada a tener éxito, ahora se transforme hacia un futuro que nadie conoce, o sea, que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Me parece muy normal. Ahora creo que es hora que Alemania pase unos años quizás no tan estables, porque en Alemania se están cambiando muchas cosas. No solo hay una transformación energética, hay una transformación digital también, donde Alemania no pertenece a los primeros. Claro, pero Federico, me quedo con eso. Alemania es pionera en la lucha contra el cambio climático, pero en la economía es old school. ¿Qué significa eso, old school? Y sí, por ejemplo, Alemania fue pionera en desarrollar la tecnología de la energía solar. Pero esas empresas que estaban vinculadas a ese salto para adelante ya no están al frente, sino que hay empresas chinas que están haciendo todo mejor y más barato, claro, ¿no? Entonces eso perdió, Alemania perdió la competitividad en esta área. Entonces hay otra cosa también. Si uno quiere armar un molino de viento y aprovechar los recursos eólicos en este país, tiene que pedir permisos a las autoridades. Y lo creas o no, se tarda 7 años en conseguir todos los permisos. Técnicamente tú armas un molino en 3 días, pero te tarda 7 años hasta tener todos los permisos necesarios. Entonces eso es lo que frena. Tenemos acá una burocracia que frena todo ese tipo de avance en el campo climático.
Bueno, Gemma, ese quizás es uno de los temas que más te gusta, ¿no? Primero, la burocracia alemana y segundo, son 60.000 millones que faltan para ese fondo climático y uno se pregunta, bueno, ¿van a parar por 60.000 millones? ¿Por qué no se endeuda Alemania? Bueno, el problema es que Alemania tiene un complejo con la deuda. O sea, en Alemania, Schuld, la palabra deuda, significa por una parte culpa y por otra deuda. Entonces, todo lo que se relaciona con la deuda pasa a ser una culpa, algo que tú has hecho mal. En cambio, en otros países se toman ese concepto de una manera, es decir, estás endeudado, estás en deuda con algo, pero tú no tienes por qué sentirte culpable de eso. Entonces ahora Alemania, o sea, el gobierno alemán tiene que de alguna manera convencer al resto del Parlamento y a los propios socios liberales de que está realmente en una situación de emergencia, o sea, de que para levantar el freno de la deuda, que supongo que luego explicaremos, hay que justificar, no simplemente no basta con decir estamos en una situación de emergencia porque nos faltan 60.000 millones de euros, que además son más de 60.000 porque en eso sí estamos de acuerdo. Quiero decir, el problema de la sentencia es que afecta no solo a ese fondo, sino a otros fondos, o sea, es decir, no puedes adjudicar unos créditos que habías conseguido por una situación de emergencia X, que fue la pandemia, a cualquier otra cosa que vaya a pasar, sino que tienes que volver a justificarlo de nuevo, ¿no? Entonces, esto es un sistema muy complejo que efectivamente afecta a todo, afecta también a los gobiernos regionales y todo esto. Entonces, lo que decía Federico, el problema de este país es que todo esto ocurre cuando ya llevábamos mucho tiempo rezagados. Es un país muy lento en todas las tomas de decisiones, en todos los procesos. Por la burocracia, que decía. Por la burocracia y por los procesos también políticos. O sea, es un país que todavía no se ha acostumbrado a que otros son rápidos. Sigue siendo paquidérmico, no sabe cómo romper con esa dinámica tan lenta y todo eso ocurre en un momento en que además, digamos, ha perdido esa capacidad de liderazgo o de admirar al resto de Europa que tuvo, ¿no? Ya no es esa autoridad moral que lo que hace Alemania lo hacen todos, ¿no? Claro. Bueno, deja muchas cosas en el aire, Gemma, que me gustaría hablarlas contigo, pero vamos a explicarle al público realmente lo que está pasando o lo que pasó. La bomba cayó, por así decirlo, el 15 de noviembre pasado. Ese día el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los futuros proyectos del gobierno de Olaf Scholz y les retiró el financiamiento. Lo hizo porque el Ejecutivo alemán reasignó recursos que estaban destinados a paliar la crisis del coronavirus a un fondo para el clima, de manera que borró de un plumazo 60.000 millones de euros, que viene a ser un 1,5% del Producto Interno Bruto alemán. Alemania necesita dinero. Hay un déficit de 60.000 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Finanzas, una suma que debería destinarse a un fondo para el clima para reestructurar la industria y la economía de forma respetuosa con el medio ambiente. El gobierno, sorprendido y perplejo, pero a casi 2 semanas de la sentencia, el canciller Olaf Scholz expresó optimismo en el Parlamento alemán. Debemos invertir de manera decidida en la modernización de Alemania. Debemos asegurarnos de gestionar la transformación de nuestra economía y seguir siendo competitivos como país fuertemente industrializado. Solo el próximo año se deberían invertir unos 19.000 millones de euros en mejorar el aislamiento térmico de los edificios. Miles de millones deben inyectarse en la industria para que, por ejemplo, las empresas siderúrgicas ya no necesiten energía fósil. También para la instalación de fábricas de microchips y en la industria automovilística. ¿Lo conseguirá o está en peligro de desindustrializarse? De eso vamos a hablar en esta parte. Bea, me gustaría comenzar contigo. Alemania se quedó sin dinero para esos planes que tiene para el 2024, pero tiene que seguir siendo competitivo. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cómo crees tú que va a salir de esto? ¿Se va a endeudar como hablábamos antes o no? Estoy seguro que sí, de alguna manera. Tal vez no por 60 millones, poco menos, va a redestinar fondos, eso es posible, o va a buscar cómo aumentar los ingresos, algunos impuestos. Eso va a ser, creo, va a ser una mezcla entre todo. Pero políticamente ninguno de los partidos, ni la oposición, hablando de la democracia cristiana, tiene un interés de deindustrializar el país, de que la economía pierda, de perder la batalla contra China y Estados Unidos, sino que todos quieren que Alemania sea competitivo. Por eso
creo que una vez aclarado eso y una vez haber tirado esta bomba, como tú lo dijiste, hasta la CDU se va a ver dispuesto a buscar compromiso con el gobierno. Los únicos que tal vez no lo quieran sean AfD, la ultraderecha, porque ellos se aprovechan políticamente de cualquier crisis que haya, ¿no? Y por más sentimiento de crisis que la gente tenga, más votos van a obtener ellos. Entonces ellos son como los únicos que realmente están interesados en que todo se vaya a la... ¿no? Pero esto es una crisis realmente que está viendo el gobierno. Para el gobierno, en tiempos normales, eso sería, creo que, ya el fin de este gobierno. En este momento no lo creo, porque ninguno de los tres partidos tiene ningún interés en que haya elecciones nuevas en este momento. En todas las encuestas, Socialdemocracia pierde 10% comparado con su resultado electoral hace 2 años. Los Verdes, más o menos igual, pero muy bajo de sus expectativas hace 2 años. Los liberales luchando para reentrar al Bundestag alrededor de 5%. ¿Por qué alguno de estos 3 partidos va a querer que este gobierno se caiga en este momento sin tener una alternativa clara? Claro, ¿crees tú que es una crisis política más que una crisis de presupuesto? Yo creo que es una crisis política y no creo que sea una crisis presupuestaria. ¿Por qué? Si le echamos un vistazo a lo que el gobierno alemán recibe de pagos de impuestos a nivel federal, a nivel de los estados alemanes y a nivel de los municipios, estamos casi a 1 billón de euros. 1 billón es una cifra con un 1 adelante y 12 ceros. Y acá estamos, son mil millones. Y estamos hablando de 60.000 millones, que no es nada, en comparación con la recaudación. Claro. El único problema es un problema legal. Tenemos acá un freno para la deuda. Y ese freno obliga a los gobiernos a endeudarse dentro del presupuesto solo en un 0,35% del Producto Bruto Interno. Claro, Federico, ¿no? Sin embargo, ese es el límite. Este fallo del Tribunal Constitucional ha generado temores, sobre todo en la industria alemana, ¿no? Ya la palabra desindustrialización, que es tan complicada además, se ha convertido en un amenazante y recurrente término que describe lo que estamos viviendo. ¿Está realmente en peligro el sector industrial alemán? Yo no creo, pero también la industria no quiere adaptarse. Acá en este país tenemos precios para la energía, para la electricidad, para el gas natural muy altos, ¿no? Eso significa que industrias que necesitan energía como insumo muy importante en su producción deberían buscarse otros sitios donde haya un acceso más fácil a ese recurso. Pero, por supuesto, las empresas evitan claro. Bueno, buscarse otros sitios. ¿Hacia dónde podrían irse las inversiones alemanas? España. El problema es que a veces cuando hablamos de estas inversiones que son necesarias y que deberían, para eso se creó este fondo, no solo estamos hablando de inversiones así, no se trata de que de repente toda Alemania tenga que implantar placas solares ni todo eso, sino que se trata además, tenemos que hablar también del desfase que arrastra Alemania. O sea, parte de ese dinero iba a destinarse a algo que a lo mejor en otro país no se lo puede imaginar que ocurra en Alemania, pero que es la infraestructura de los ferrocarriles alemanes que no funcionan. O sea, es decir, cuesta mucho explicar, y aunque lo digamos todos los días en todos los programas, nadie se lo va a creer, que los trenes alemanes funcionan tan mal como funcionan. Y es así. Entonces, o sea, ya no es solo que tengamos esa revolución o esa transición energética pendiente, es que además hay mucho trabajo que está atrasado, que no se ha hecho, ¿no? Entonces, por eso tienen que encontrar una forma, por eso tienen que arreglarse, no solo porque no solo porque nadie esté interesado entre los grandes partidos ahora mismo en unas nuevas elecciones, sino porque es que además hay que hacerlo. Y en eso sí hay consenso, digamos, entre los partidos responsables. Entre los irresponsables no, que sería la ultraderecha, que como tú dices, esos solo quieren que todo vaya mal para ellos conseguir ir subiendo posiciones. Pero los partidos responsables, y quiero creer que la mayoría de los partidos parlamentarios, excepto algunos, lo son, saben que hay que buscar una solución. Y entonces, por eso
pienso que hay cierto optimismo dentro de esa especie de policrisis económica, política y todo eso, que es la voluntad. O sea, en algún momento se van a encontrar, porque además también tenemos que pensar incluso que esta demanda ante el Tribunal Constitucional que impulsaron la oposición conservadora, los propios de la oposición conservadora tienen otra presión dentro de sus propias filas, que son los poderes regionales, que están sometidos a esa misma regla del freno de la deuda y que ahora mismo están diciendo, no, esto hay que modificarlo, porque así no vamos a seguir. Claro. Estoy bastante seguro que eso se va a modificar. Para eso se necesita 2 tercios en el Parlamento, por eso hay que buscar una mayoría amplia, un consenso. Pero se va a modificar porque, así como lo dijo el ministro de Economía, Robert Habeck, en algún discurso, creo que en el Congreso Verde, estamos tratando de ir a la batalla con China, con Estados Unidos, con las manos esposadas, ¿no? y eso no se puede, ¿no? Claro. Y es imposible y hecho por nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra Constitución, y eso se puede cambiar. Ahora que hablaste de Robert Habeck, que es el ministro de Economía, dice que el Fondo para el Clima y la Transformación ha apoyado a ciudadanos y empresas a través de un sinfín de subvenciones que han contribuido, entre otros, a la reducción del precio de la electricidad. ¿Es posible que el gobierno de Olaf Scholz ponga a la industria alemana por encima, por ejemplo, de las exigencias de la transición energética? Siempre va a buscar un balance. Como lo hemos visto, bueno, ya llevamos 2 años desde este gobierno, ¿no? Cuando empezaron todavía sufriendo un poco de las consecuencias de la pandemia, llega la guerra de Ucrania. Suben los precios, nos cortan el gas ruso, ¿no? Hay que buscar unas fuentes alternativas ya para sobrevivir el primer invierno que fue el año pasado y solucionar los problemas de calefacción acá. Eso se hizo ya poniendo atrás muchas de las ideas ideológicas o políticas sobre cuál es la protección del clima, ¿no? Buscando gas, LNG en todos lados, es decir, gas por el fracking, lo que los verdes nunca querían, haciendo más negocio con países del Medio Oriente que no vemos como muy democráticos, como Qatar o otros, y todo eso. Así que un pragmatismo total por un lado, pero no perdiendo la visión a dónde se quiere ir. Y eso es un poco el consenso de este gobierno, pero es bastante difícil venderlo, alemán, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto, para pasar a Federico, ¿es tan obsoleto el sistema de ferrocarril aquí en Alemania, como dice No, Gemma? tan obsoleto no es. Pero sí es cierto que, como siempre era... Bueno, el orgullo alemán es todo es puntual y todo funciona siempre y al minuto, ¿no? Siempre cuando yo tuve visitas de América Latina, dije, bueno, hay que estar, si dice a las 6, hay que estar a las 6 porque a las 6:02 ya está ahí. Y eso ya no es tan así hoy, sino que hay mucho atraso, claro, sí es cierto. Bueno, que por cierto... Pero en comparación con un montón de países del mundo todavía funciona bastante bien. Bueno, no sé... Yo cruzo Alemania varias veces al mes por cuestiones familiares y es, digamos, 1 de cada 3 trenes te va a fallar. Bueno, y eso está reconocido. O sea, eso no es... Como anécdota para nuestro público latinoamericano, tengo que decir que a mí me llama la atención que los trenes no llegan a las 6 o a las 6:15 o a las 6:30, sino a las 6:03, a las 6:17. Tienen un horario un poco extraño, pero bueno, ese es otro tema. Pero, Federico. De todas maneras, hay que decir, por cerrar, o sea, el tema de los trenes es que además también afecta a la cuestión energética, ¿no? Claro. O sea, se trata de que la gente se pase al tren pensando que es fiable. ¿Para qué te vas a pasar el tren con lo caro que es? Porque es caro. Si encima no es fiable. Claro, o que vaya a una huelga como ha pasado en los últimos días. ¿Se va a convertir, Federico, la lucha contra el cambio climático en Alemania en una competencia entre cuestiones de la economía y cuestiones sociales? Creo que va a ser así. El Partido Liberal ya sacó, por ejemplo, ellos habían propuesto una columna para financiar las jubilaciones basada en acciones, ¿no? O sea, basada en la bolsa. Y hubiesen tenido que invertir 10.000 millones de euros en ese proyecto y ese ya lo han suspendido. Ahora va a ser el SPD, los socialdemócratas y los verdes van a tener que ofrecer algo.
Claro. El SPD va a tener que ofrecer menos ayuda a los desempleados, se las ha llamado Bürgergeld acá, y después menos dinero para las familias con niños. El Kindergeld que llaman aquí, ¿no? Kindergrundsicherung. Ya. El gobierno alemán dice que, volviendo a nuestra transición energética, el gobierno alemán dice que las consecuencias económicas de la pandemia frenaron ya la transformación verde en este país. ¿En qué punto está Alemania en cuanto a transición energética? Bueno, en comparación con por ejemplo, los países escandinavos, Alemania está muy mal. En comparación con los países del sur de Europa, Alemania está muy mal, ¿no? Entonces depende con quién estamos comparando. O sea, está mal con todos. Entonces. Está mal, pero no es solo un problema del presupuesto, porque el cambio climático tiene que suceder en la economía, tienen que ser las empresas las que se adapten. Y no lo hacen porque no ven los incentivos. Claro. Bueno, voy a hacer un alto acá para dar algunos comentarios que tenemos en nuestra encuesta en YouTube. Algunos nos comentan que Alemania está trabajando en cómo almacenar la energía. Tardarán 4 años, pero les van a dar la vuelta y lo van a lograr. Ustedes dicen que es un poco más, ¿no?, de tiempo. Sí, no. En 4 años es no, imposible. Ni en 4 ni Alemania, en 14. dice, Alemania se alejó de Rusia y ahora adquiere energía a un mayor costo, perdió la competitividad frente a China y Estados Unidos. Además, mayor parte de las celdas solares eran o son de fabricación china, así que solo le queda sacar conclusiones, dice. O sea, ¿realmente está tan mal Alemania así? O sea, no es que sea la mayoría, es que es el 80% de las placas solares que se producen en el mundo las produce China, y eso no es un problema que se haya generado por culpa de algún tipo de mala gestión actual. Eso ocurrió en la etapa Merkel, que fue de la anterior canciller. Ahí se cerró la puerta y se quitaron subvenciones y se cerraron inversiones en energía solar. No en energía solar, o sea, en la producción de esas placas. Y se las ganó China. Eso es un problema. La verdad es que yo no estoy tan cierto si eso se hubiera podido evitar. Porque si bien con más subvención se podía haber guardado algunas de las empresas que eran vanguardia en su tiempo en energía solar aquí en Alemania para que sigan produciendo, pero poder competir con el sector de fuerza de labor barato en China, como Alemania, no es posible, simplemente no es posible. Estamos hablando de un 80%, es decir, no se trata de haber llegado al nivel o de que se hubieran podido, pero es que ya es muy... Imagínate, si en todos los niveles, si hablamos de electrónica, de chips, de computadoras, todo está hecho en China, ¿no? Por muy barato, por situaciones y condiciones de trabajo bastante peor que en Alemania, con todas las garantías al trabajador y todo eso. ¿Queremos pelear todo eso para poder combatir con China? No. Así que algunas industrias, mientras que el sistema internacional funcione así, mientras que no haya impuestos transnacionales y todo eso, siempre vamos a pedir industria hacia China. Y por nuestra propia voluntad, porque no queremos que fábricas en Alemania funcionen como fábricas en China. Por eso en ese fondo también entraba esa maravillosa fábrica de chips, de semiconductores, y también está ahora en juego por culpa de... Claro, ¿en qué sectores cuestión podemos decir que Alemania está más desarrollado que China o Estados Unidos, por ejemplo? En cuanto a la transición energética. En el sector automotor convencional. O sea, Alemania produce unos motores fantásticos, todos basados en fuentes fósiles, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene una industria de maquinaria, ¿no?, metal mecánica, que es muy, muy fuerte. Y esa industria tiene un futuro muy, muy bueno, porque aquel que puede construir maquinaria también va a poder construir robots, ¿no?, que van a ser la base de la industria alemana del futuro. No basada en la mano de obra, sino que basada en un 80-90% en robots. La mano de obra va a tener que pasar al sector de servicios digitales, claro, que van a ser proveídos de forma digital también. Bueno, Alemania ya produce más del 44% de la electricidad que consume a partir de las energías renovables. ¿Tiene este gobierno todavía fuerza y unidad, sobre todo,
para gestionar ese proyecto de transición energética? El problema es que tenemos una concentración de la producción de electricidad sobre la base de fuentes renovables en el norte de Alemania, y la industria alemana está en el sur. Y los estados que están en el camino no han querido aceptar cables subterráneos o cables aéreos de alta tensión. Y esa es una discusión que se está poniendo ahora. Claro. Bueno, ¿va la política del nuevo gobierno alemán por buen camino? Según el Consejo de Expertos sobre Asuntos Climáticos designado por el Ejecutivo, la respuesta es no. Otros países, especialmente China y Estados Unidos, como acabamos de decir, están más adelantados, gracias también a fuertes subvenciones. Caminan uno al lado del otro, pero hay muchas cosas que los separan. El presidente chino Xi y el estadounidense Biden en una reunión a mediados de noviembre. Sin embargo, ambos tienen algo en común. Quieren alejarse de los combustibles fósiles y reestructurar sus economías. Para conseguirlo, están gastando cientos de miles de millones, dinero de los contribuyentes y subvenciones, tanto en sus respectivos países como en el extranjero. Tenemos que actuar ahora. Esta es una oportunidad para unirnos como país y hacer frente a algo realmente importante. Actuar a lo grande en lugar de a cuentagotas. China respalda en gran medida su economía con fondos públicos, especialmente en industrias como las de energía y automotriz. En Estados Unidos, el presidente Biden destina 738.000 millones de dólares a sanear la economía. ¿Puede el gobierno alemán seguir este ritmo? ¿O hace tiempo que el país se ha quedado rezagado? Bueno, ya lo hablábamos un poco, pero ¿puede realmente el gobierno alemán equipararse con esas subvenciones de Estados Unidos y de China para en ese camino, en esa lucha hacia la transición energética? Bueno, va a ser todo lo posible. El ministro de Economía dijo públicamente que no pensaba reducir su plan de subsidios. Si lo va a lograr, no lo sabemos, pero esa es la gran intención. El presupuesto para el año corriente 2023 ya está armado. Lo único que falta es que el Parlamento diga que sí, necesita una mayoría del dos tercios, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa allí. El presupuesto para el año que viene es el que nos trae algunos problemas. El ministro de Finanzas dijo que le faltaban 17.000 millones de euros. Y yo digo, solo con una recaudación anual de casi 1 billón, creo que la cosa no va a perderse por esos 17.000 millones. Y después hay otra cosa que es muy importante. Hay dinero que va a estar a disposición del gobierno dentro del presupuesto legal, constitucional. Pero también hay un presupuesto extra constitucional. Entonces, lo que no van a poder financiar dentro del presupuesto constitucional, lo van a hacer al costado. Bueno, son muchísimos millones que nos vuelven locos ahí. ¿Querías decir algo al respecto? La pregunta es, hablamos de Estados Unidos, hablamos también de China y hablamos, por supuesto, de las dificultades que tiene Alemania para seguir adelante en esa transición energética, pero ¿cuenta con algunos aliados aquí en Europa para seguir adelante? Eso también es importante, ese apoyo entre los países miembros de la Unión Europea. Los países miembros de la Unión Europea no tienen más remedio que ayudarse entre sí, porque todos dependen. ¿No? Tienen un banco central, bueno, en la eurozona hay un banco central europeo, pero es que además o sea, si a Alemania le va mal, eso no le interesa a nadie, incluso por encima de las diferencias políticas que pueda haber entre los 27 países, ¿no? Es decir, ahora se abunda mucho en eso de que Alemania está un poco aislada políticamente, pues porque están subiendo derechas y ultraderechas en otros países, ¿no? Pero por sí no pueden, necesitan a Alemania y Alemania tiene que ir bien. O sea, si Alemania fuera mal en el sentido que es impensable, como fue mal, yo qué sé, Grecia u otros países, se hunde todo. O sea, no pueden. Claro. Entonces no hay otro remedio que
al final, pero os digo que al final tiene que surgir ese consenso, porque a nadie le interesa que se rompa la baraja. Bueno, Alemania ha estado presionando, Bea, para que los Estados miembros de la Unión Europea, principalmente Francia, Italia, España y Portugal, destinen parte de los fondos al desarrollo energético. ¿Cuenta con ese apoyo? Es una pregunta que le hice a Gemma y te lo vuelvo a preguntar a ti. ¿Cuenta con ese apoyo? No lo sé. Pero creo que al final no hay otra alternativa. Es decir, en el escenario político siempre eran los verdes que eran los más fuertes diciendo que hay que cambiar y ya, y no podemos perder más tiempo porque el tiempo se nos está corriendo y todo eso, ¿no? Ya eso es más o menos conocimiento común, aunque difícil de aceptar para algunos, ¿no? Pero todo el mundo está claro y se ve los efectos del cambio climático ya, ¿no? No es algo que se proyecta en un futuro de 50 años que a lo mejor nosotros que hoy estemos en esta tierra ya no lo vamos a ver, sino hoy mismo se ve. Y no solamente en partes de África y de parte del sur global, sino España. Aquí mismo en Europa se ve. Erróneamente, hablando del Tribunal Constitucional, hace 2 años el mismo Tribunal Constitucional hizo un fallo diciendo que el gobierno tiene que preocuparse urgentemente sobre el cambio climático para no dejar atrás o no destruir las condiciones de vida de generaciones futuras, ¿no? Claro. Así que eso es un poco difícil hacerlo compatible con el Claro, pero tú hablabas antes de que el gobierno quiere transitar hacia ese cambio de la energía renovable, pero tiene las manos atadas, tiene las manos por detrás. Eso hay que liberarlas. ¿Y cuál es ¿Qué papel ha tenido los verdes entonces? Porque como tú decías antes, ese ha sido como la política de los verdes. Y ahora que están en el gobierno, ¿qué ha pasado con ellos? No, pero el proyecto de los verdes era financiarlo así, claro, ¿no? Porque, claro, tenían, como Gemma lo explicó al inicio, tenían este problema de que tenían un partido, los liberales, poniendo el ministro de Finanzas, Christian Lindner, que quería insistir en este límite, en el freno de la deuda y guardarlo, ¿no? Los verdes siempre dijeron, no, hay que invertir ya, ahora mismo, ¿no? Entonces, un compromiso fue este truco que ahora se destruyó con el fallo. Se encontraban en el punto intermedio, era la manera de convencer a los liberales de que había que abrir el gasto en la transición energética, era decir, esto supone inversiones para la industria. Y como ellos representan siempre los intereses de la industria, ahí se encontraron. Ahora se les rompió el juguete, pero van a encontrar la manera, porque eso interesa también a la oposición. La oposición conservadora, por mucho que siempre hablemos de que la ultraderecha es pujante y no sé qué, ahora mismo la primera formación en intención de voto es la oposición conservadora, que es un partido que también está interesado en defender los intereses de la industria, y por lo tanto no pueden echarlo todo abajo. ¿No? O sea que hablamos primero de la burocracia, hablamos primero de la falta de dinero y también de la política, ¿no? ¿Y cómo va a quedar entonces todos estos problemas internos de cara a la Unión Europea en cuanto a la transición energética? ¿Alemania se va a atraer a los demás países? O sea, ¿los va a tumbar también a todos? Yo no creo. Yo creo que Alemania va a buscar su camino ahora, ¿no? O sea, una vez que el presupuesto para el año corriente esté y una vez que el presupuesto para el próximo año también esté, entonces Alemania va a usar los instrumentos que tiene a su disposición para llegar hasta las metas que pueda. Claro. Pero no creo que Alemania se salga del concierto de las naciones miembros de la Comunidad Europea. Claro, bueno, Alemania depende también cada vez más de asociaciones en materia de energía y clima con países que están fuera de la Unión Europea, como por ejemplo Senegal, Marruecos o Colombia. ¿Es esa la solución? Asociaciones energéticas en lugar de luchar por la ¿cómo se llama? Autosuficiencia energética. Bueno, yo no creo que la autosuficiencia energética sería una buena idea. Yo creo que Alemania es un país que vive de la exportación y de las inversiones
afuera del país. O sea, es un país que vive de otros países. Se beneficia de que otros países compren productos, servicios alemanes y acepten inversiones alemanas. Entonces, por supuesto que este país va a quedar país importador de energía en los próximos 100 o 50 años. ¿Estás de acuerdo, Gemma? ¿País importador de energía? Sí, porque sí, claro, pero además, cuidado, cuando decimos eso de que Alemania también está ahora invirtiendo, buscando otros socios como Colombia, Senegal y otros países, también, de alguna manera, detrás de eso también hay una estrategia, porque durante muchos años no lo hizo y se ha dejado quitar todos esos mercados. O sea, en realidad no es tanto que le interese porcentualmente tener mucha más energía de esos países que estábamos mencionando, sino también que está tratando de recuperar un territorio que le han quitado, ¿no? Bueno, claro. que le han quitado, no se lo han quitado porque no era suyo, pero que ha perdido por... Claro. Esa situación de regazamiento que yo creo que es el gran mal de este país. O sea, más allá de cualquier cosa, es la lentitud claro. en todo. Por lo que tú nos hablas hasta ahora, Alemania no es tan moderno como uno se imagina entonces. ¿Ah? Yo creo que cualquier persona que viaje de vez en cuando a Alemania o se mueva por aquí se va a dar cuenta de eso. Es una cosa que además te va a decir cualquier turista si te visitan tus familiares, o que la gente dice, oye, pero los trenes no son puntuales, pero ¿cómo puede ser? Pero con la fama de eficientes que tenéis en Alemania. Bert, yo creo que estás viendo como mala a Gemma. O sea, no es tan moderno Alemania como... En algunos aspectos es absolutamente cierto. Lo que va en términos de digitalización, por ejemplo, bueno, ¿no? Que en cualquier país del mundo, casi en cualquier país del mundo, puedes pagar siempre con tu móvil y todo eso, y eso apenas está empezando en Alemania. Digitalización de la administración pública está apenas empezando en Alemania. Todavía, para renovar tu pasaporte, tenés que buscar una cita ahí en el Bürgeramt, y eso te puede costar meses de encontrar la misma cita y toda esa mierda. ¿Por qué cuesta tanto todo acá? ¿Ah? O sea, ¿por qué cuesta tanto todo? Porque no hay una modernización, por ejemplo, en la tecnología como vemos en otros países. Es una mezcla de cosas, ¿no? Primero, la burocracia siempre quiere ser muy eficiente, pero quiere ser muy correcto también, ¿no? Claro. Y por otro lado, la falta de mano de obra calificada, que siempre discutimos en Alemania, claro, es otro gran punto, ¿no? Que se interviene con todos estos temas que hemos discutido. En realidad tampoco no es tan grave la situación de Alemania, incluso en lo de los trenes, de lo que yo me voy a seguir quejando, ¿no? Que decir, no es que sea tan malo, el problema es la fama, y claro, tampoco es responsable, Alemania no es responsable de tener esa fama. ¿Puede Alemania recuperarse y liderar esa transición energética? Brevemente, que nos vamos ya. Recuperarse sí, pero liderar no. Recuperarse sí, pero liderar no también. Totalmente de acuerdo. También. Oye, qué mal nos quedamos. Bueno, con esto terminamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego.